Si ya lo encontró, texto base para el mensaje de esta mañana, San Juan capítulo 15, versículo 13. Tomaré solo unos minutos para este mensaje, pero creo que es muy importante lo que vamos a ministrar. San Juan capítulo 15, versículo 13, puestos en pie, si puede hacerlo en reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Es solo un pasaje que vamos a leer y damos lectura a esta bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. Y dice, y nadie tiene amor más grande o mayor amor. Yo estoy leyendo otra Biblia, yo estoy viendo la nueva versión internacional, usted está leyendo la nueva traducción, la Reina Valera. Pero dice, la NBI dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y la Reina Valera dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Cerramos nuestros ojitos un momento. Padre, gracias por esta lectura, Señor. Porque sé que es un pasaje, Señor, de la Biblia, pero sé que hay muchas áreas de nuestra vida que serán ministradas por esta palabra. Señor, habla a nuestro corazón, revélanos tu palabra, enséñanos tu palabra, haznos entenderla y que por tu palabra nuestra vida un día más pueda ser guiada y dirigida en tu plan y en tu propósito que sin duda es perfecto. Señor Jesús, bendice por esta palabra a quien en algún lugar la vaya a oír. Dame la gracia, la unción y la autoridad divina para poder exhortar tu palabra, pues sin tu ayuda, Dios mío, nada puedo hacer. Bendice a tu iglesia, bendice la vida y el corazón de tus hijos en una forma especial y maravillosa. Te lo pedimos, mi Señor Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor, unos minutos. He querido simplemente poner un nombre al mensaje de esta mañana. Sacrificio, sacrificio. Como dije anteriormente, durante muchos años nosotros crecimos en la iglesia cristiana evangélica, quienes nacieron en alguna familia cristiana, en alguna familia evangélica, familia que servía al Señor, familia creyente. Siempre se nos dijo, hijo, Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. A Dios no le interesan los sacrificios, Dios quiere tu obediencia. Y me hace ruido porque yo recuerdo siendo muy niño sirviendo al Señor, nosotros se los conté en alguna vez, nosotros vivíamos en el sector El Mirador de la comuna de Angol y teníamos muchas iglesias cerca del sector donde nosotros vivíamos. Bueno, no sé si muchas, pero habían varias iglesias cerca del sector El Mirador y de hecho a 1 o 2 cuadras teníamos una iglesia. Pero sin embargo, mi madre me llevaba a una iglesia que quedaba en el otro extremo de la ciudad de Angol. Y como les conté una vez, en aquellos años en la ciudad donde nosotros vivíamos, que es esta, no existían taxis, no habían micros, no habían colectivos. Y si habían colectivos, los únicos que andaban en colectivos eran quienes tenían dinero. No todos podían andar en colectivo. Hoy día la mayoría tiene una bicicleta, un vehículo, se moviliza. En ese tiempo prácticamente todos caminábamos. El que tenía vehículo era porque vivía en una ciudad muy acomodada, en una situación muy acomodada. Y yo recuerdo claramente, yo teniendo unos 7 u 8 años, yo no entendía por qué teníamos que cruzar al otro extremo de la ciudad para ir a una iglesia cuando en realidad teníamos una iglesia muy cerca de nuestra casa. Y los cultos en aquel entonces eran largos, cultos que empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche, o 6 de la tarde el día domingo y terminaban a las 11 o 11 y media de la noche. No considerando obviamente cuando habían iglesias invitadas se alargaban mucho más las reuniones. Y normalmente cuando yo me venía de regreso de aquellos cultos, de aquella iglesia que estaba distante de nuestra casa, yo me venía durmiendo. Y a veces me traía en brazo un hermano, que era el hermano Mauricio, o a veces me traía a mi madre, a ratitos me llevaba en brazo y iba descansando. Y me acuerdo claramente en calle Colima, en toda la esquina de Colima con Ilavaca, donde antiguamente había un lugar, un negocio que se llamaba El Chancho de Lata. Nunca supe por qué le pusieron El Chancho de Lata, pero era un lugar, un negocio que había ahí en Ilavaca con Colima. Si usted es de Angol y no conoció el Chancho de Lata, usted se perdió toda su vida porque el Chancho de Lata era muy conocido en la comuna.
Y en esa esquina, mi madre me dice, yo le digo, mamá, ¿por qué vamos a una iglesia tan lejos si tenemos una tan cerca? Entonces ella me dice, porque Dios ve nuestro esfuerzo. Hoy entiendo que más que un esfuerzo era un sacrificio, porque tenías que caminar varios kilómetros de ida y varios kilómetros de regreso, y con un niño de 7 o 8 años que a las 10 o 11 de la noche se te dormía y tenías que ir con el niño en brazo. Y eso me hace ruido, porque cuando pasaron los años, entonces fui siendo ministrado por la palabra y en los cultos, o cuando estuve en muchas reuniones sentado ahí, igual que usted en esta mañana, se nos decía, Dios no quiere sacrificio, sino que Dios quiere obediencia. Y luego esta semana Dios ministraba mi corazón con esta palabra y yo decía, bueno, si Dios quiere solamente obediencia, ¿por qué la Biblia está llena de hombres que estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo? ¿Qué hay, por ejemplo, con la galería de los hombres que fueron mártires de la fe? Cuando usted revisa la palabra del Señor y comienza a ver la vida de cómo terminó la vida de esos hombres que sirvieron al Señor, yo me pregunto, ¿no bastó solamente con su obediencia? ¿No bastaba solamente con la obediencia si ellos eran cristianos, servían al Señor, vivían de acuerdo a lo que Jesucristo les enseñó que viviesen? Llevaban la paz con los unos con los otros, vivían en amor, vivían en obediencia, comían el pan con alegría, con sencillez de corazón. ¿No bastaba con eso? Cuando miramos, por ejemplo, la vida de Pedro, nos damos cuenta que Pedro, al llegar al final de su trayectoria, Pedro estaba dispuesto a sufrir por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda usted que Pedro, en la última oportunidad de su vida, tiene la oportunidad de salir del lugar donde lo tenían prisionero. La primera vez había sido libertado por el poder de Dios, pero la segunda vez, pudiendo irse del lugar donde estaba Pedro prisionero, Pedro no se quiso ir. Y Pedro, dice la palabra del Señor, que quiso quedarse allí porque entendió que era el plan y la voluntad del Señor, y no tuvo miedo a ser sacrificado por la causa del Evangelio de Jesucristo. Tanto así, y usted lo sabe, que Pedro fue crucificado en posición invertida. Pedro fue crucificado boca abajo porque él se consideraba indigno de morir como murió su maestro. Cuando revisamos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, cuando él termina su trayectoria y dice palabras como: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me está guardada la corona de justicia que me dará el buen juez justo, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida o esperan su venida. Esas palabras el apóstol Pablo las dice al final de su ministerio, cuando él estaba ya prácticamente listo para ser sacrificado por la causa del Evangelio de Jesucristo. Al apóstol Pablo no lo asesinaron por ser una buena persona o por simplemente ser un ciudadano de Roma. A Pablo lo crucificaron, en este caso lo sacrificaron y lo decapitaron por ser cristiano, porque lo consideraban una amenaza. Pero él no se hizo ningún problema. No vemos a un apóstol Pablo diciendo, por ejemplo, no, yo me arrepiento de ser cristiano, aquí hay un error, hay un malentendido, los rumores llegaron mal a Roma, a Nerón, llegaron mal a los soldados romanos. No, aquí hay un error, yo no soy cristiano. Y pudo haber dicho eso para tratar de evadir lo que le iba a suceder. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba dispuesto a ese sacrificio. Estaba dispuesto a sacrificar Pablo su propia vida con tal de ser fiel al que lo había llamado hasta el último momento de su carrera y de su trayectoria. Entonces yo me pregunto, y dejo nuevamente esta palabra ahí, ¿acaso la pura obediencia no bastaba? Y ahí nos vamos dando cuenta entonces de que el Evangelio es un evangelio de sacrificios también. Porque si nosotros obedecemos, entonces también esa obediencia conlleva un sacrificio.
¿Qué más hablar del mismo sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario? Fue sacrificado. Qué tremendo sacrificio, qué tremendo esfuerzo. Fue sacrificado por nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, por el hecho de que nosotros nacimos en el mundo, ya nos considerábamos pecadores desde el día 1 que nacimos, aunque no hayamos cometido un pecado literal. Éramos considerados pecadores porque nacimos en un mundo pecador. Y ya había una sentencia de muerte sobre nosotros, porque habíamos nacido en una generación y en un mundo caído y apartado de Dios. Entonces merecíamos la muerte. Y Jesucristo fue a la cruz del Calvario y Él pagó el precio por usted y por mí. Y eso es un sacrificio tremendo. Un sacrificio tremendo. Y Él nos deja entonces el más grande ejemplo de renuncia. Y hoy día miramos esta realidad y vemos lo que está pasando en la iglesia de esta generación. Vemos entonces que ya nadie quiere sacrificarse. Yo obedezco a Dios, pero sacrificarme no, porque la verdad que Dios no quiere sacrificio, sino Dios quiere mi simple obediencia. Si yo realmente estoy verdaderamente obedeciendo a Dios, entonces entiendo que eso conllevará un sacrificio de mi parte. Para venir en esta mañana usted tuvo que sacrificar su carne. Sobre todo con esto del cambio de hora, usted tenía que dormir menos horas, levantarse más temprano. Yo anoche me dormí a las 12:20 de la noche y cuando miro el celular ya eran las 1:20 porque habían cambiado la hora. Entonces, cuando usted obedece a la palabra, entiende que esa palabra requiere esfuerzo y principalmente lo que estamos enfocando en esta mañana, un sacrificio. Se dice que a principio de la iglesia naciente, de la iglesia apostólica, de la iglesia del año 100, 150, 160, porque los primeros 300 años la iglesia fue tremendamente perseguida. Se dice que los cristianos eran matados y acribillados por su fe. Y muchos, pudiendo huir de esos lugares de persecución, dice que preferían quedarse allí para seguir siendo luz en ese lugar. ¿Recuerda usted lo que dice la palabra del Señor? Que una luz encendida no se pone debajo de una caja, ni debajo de un mueble, ni debajo de un almud, ni debajo de un lugar donde no se pueda ver. Si Dios le salvó a usted, si Dios me salvó a mí, si Jesucristo salió a su encuentro, si Jesucristo le alcanzó a usted, a su familia, entonces el Señor le salvó para que usted alumbre donde quiera que Dios le lleve y cual sea el lugar donde Dios le posicione y le coloque. Y cuando nosotros miramos la historia de esta iglesia naciente, vemos que muchos de ellos pudieron huir, pudieron arrancar del peligro, pero ellos no arrancaban del peligro. Cuando vemos la persecución tremenda y apocalíptica que tuvo la iglesia naciente en Roma, ¿cuántos miles pudieron irse a otros lugares evadiendo el peligro? Pero sin embargo ellos se quedaron en la boca de los leones para predicar el evangelio de Cristo. Cuando la iglesia naciente ve el peligro, ellos entendieron y dijeron, aquí es donde Dios nos necesita. Aquí es donde hay necesidad. De seguro que si el Señor Jesús salva a alguien que todavía no ha entendido lo que es el evangelio, diría, Señor, yo quisiera ser evangelista, pero mándame al barrio Alto Las Condes a predicar. No me mandes al 39 de Santa Rosa, ni tampoco me mandes a los suburbios. O si alguien es salvado en Brasil, jamás pediría quizá, si estuviera en la carne, que Dios lo enviara a predicar a la favela de Brasil. ¿Me entiende? Pero ¿dónde hay necesidad? ¿Dónde hay oscuridad? En donde no conocen a Cristo. Y la iglesia naciente entendió eso. La iglesia que estaba creciendo allí entendió eso. Y ellos dijeron, ¿por qué nos vamos a ir de Roma si en Roma es donde no conocen a Cristo verdaderamente? Aquí en donde nos están persiguiendo es en donde necesitan a Jesús. ¿Por qué nos están persiguiendo? Porque no conocen al Señor. Si hubiesen conocido al Señor, no hubiesen perseguido a la iglesia primitiva. Y ellos decidieron quedarse ahí. ¿Y cuál fue el pago por quedarse a predicar el evangelio? ¿Cuál fue el pago por ser obedientes al Señor, de ir y llevar la palabra? La muerte. Los metían al Coliseo romano y eran alimento para leones. Eran alimento para leones.
Días atrás podía ver un material cristiano en donde revisaba la vida de este hombre llamado Policarpo. La historia dice que este hombre fue acribillado con una lanza y asesinado y quemado en la hoguera. La historia dice que a este hombre le dieron la oportunidad de salir invicto de esa situación. Lo único que él tenía que hacer era negar el nombre de Jesucristo. Era renunciar a la fe en Jesucristo. Y con eso él conservaría la vida. Si usted lee la historia de Policarpo, él simplemente tenía que negar a Cristo, negar al Señor. Y dice la historia que él se negó a negar al Señor. Y él dice, el Señor me ha sido fiel todos estos años. ¿Cómo yo lo voy a negar ahora? ¿Cómo yo voy a renunciar a mi fe ahora? Si Dios ha sido fiel conmigo todo este tiempo. Y ellos preferían morir. Preferían aguantar el dolor del fuego 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tardará en que una persona que es quemada tarde en morir y en ser calcinada. Yo no sé cuánto tiempo durará, pero ellos preferían sufrir 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Recuerden ustedes que Nerón estaba tan lunático que perseguía a los cristianos, los ponía en postes en las calles y los incendiaba para que el cuerpo y las llamas de los cristianos incendiándose iluminaran la ciudad. Y los cristianos preferían morir y sufrir un rato antes de negar su fe. Porque ellos sabían que el dolor de la carne sería solamente un momento, pero después de eso ellos ganarían la vida eterna con Cristo Jesús. Ellos sabían que su dolor terrenal, después de ese momento, se transformaría en una alegría en los cielos. Por eso la palabra del Señor dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Y yo no sé qué tribulación tú puedas estar viviendo en esta mañana. No sé cuál o cuán grande es la presión que puedas sentir sobre tu vida espiritual, sobre tu cuerpo o sobre tu carne. Pero yo te quiero recordar que gente que sirvió al Señor antes que tú y yo fueron quemados por su fe en Jesucristo. Perdieron la vida con tal de ser fieles a Jesucristo. Estuvieron dispuestos a crucificar y a sacrificar su carne, sus pasiones y sus deseos con tal de mantenerse fiel a Cristo hasta el final de sus días. Pero hoy muchos de nosotros a veces nos desanimamos, no queremos servir al Señor y no queremos venir a la iglesia porque tenemos alguna situación que está quizás acongojando nuestra vida y decimos, la verdad que no me siento bien anímicamente. Ellos murieron por la fe de Cristo, por la fe en Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor dice que aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aún aquel que pierda su vida por causa de mí, de Cristo, la salvará, la ganará y la hallará. Entonces la realidad que vivía la iglesia primitiva era muy diferente al evangelio que hoy se predica, al evangelio que hoy se ministra. Ayer hablaba con una persona que no es cristiana, pero conoce el evangelio. Ayer por la tarde. Y me decía, usted que es pastor, imagínese que tiene ovejitas y la ovejita número 8 le dice, pastor, tengo una pregunta. Yo soy la ovejita número 8. ¿Me puede explicar a mí
¿Por qué yo si me esfuerzo tanto por servir al Señor? ¿Por qué yo si soy la ovejita número 8 y trato todos los días de vivir la palabra, de hacer las cosas bien? ¿Por qué a mí me cuesta tanto salir adelante? ¿Por qué me cuesta tanto lograr cosas? ¿Por qué me ha sido tan difícil la vida? Porque yo miro a la ovejita número 9 o a la ovejita número 10 que están bendecidos, están prosperados. Lo que hace les va bien. Y me pregunta esta persona, ¿y yo como la ovejita número 8, acaso no sirvo al mismo Dios que sirve la ovejita 9 y 10? ¿Y por qué a la ovejita 9 y 10 le va mejor que a mí? Y yo le dije, el problema no está en la ovejita número 8. El problema está en el pastor que no le ha enseñado lo que realmente significa el Evangelio de Cristo. Porque si una persona está mirando su condición y luego ve la condición del de al lado y dice, bueno, ¿por qué la ovejita de al lado está más bendecida y prosperada que yo? Entonces la ovejita número 8 todavía no ha entendido lo que es el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo, y no me estoy apartando del tema, solo abro un paréntesis, Jesús dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La ovejita número 8 que está viendo que no logra avanzar, que las cosas no le resultan, que le ha sido todo tan difícil, tiene que entender que Jesucristo no le ofreció nada extraordinario bajo este cielo. No te dijo el Señor en su palabra que bajo este cielo no te iba a doler la espalda. El Señor no te dijo que bajo este cielo el Señor te iba a hacer rico. No, el Señor no te ofreció ese tipo de cosas. El Señor te dijo que lo grande, lo glorioso, lo extraordinario está de este cielo para arriba. Está fuera de esta tierra. Y cuando nosotros le enseñamos eso a la iglesia entiende que sea como sea que nos vaya. Y como dijo también el apóstol, dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. No puede irle bien exitosamente a todos. Se necesita de todos en el cuerpo de Cristo. Todos son importantes y todos son necesarios. No todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser pastores. De seguro si todos fuesen millonarios en la iglesia no tendríamos gente en la iglesia. Pero se necesita de personas que aporten, que apoyen. Y se necesita el que cuida la puerta, se necesita el que toca, el que canta, el que predica, el que aconseja, el que ministra. Todos forman parte de un mismo cuerpo, pero yo no puedo pensar que como soy la ovejita número 8 me ha costado las cosas en la vida y a la número 10 y 11 no le ha costado tanto, entonces yo no puedo pensar que Dios no me ama o que Dios me ha dejado de lado. Todos somos importantes en el cuerpo y todo tiene un plan y un propósito de Dios. Por lo tanto, cuando yo entiendo eso, no voy a permitir que nada me separe de la fe en Jesucristo. Y yo veo que es lo que Dios quiere plasmar en el corazón de la iglesia de esta generación. Esa fe y esa convicción que tenía esta iglesia primitiva, que no huían, no le hacían el quite al peligro. No evadían los conflictos y las adversidades que tenían por delante. No las evadían. Si aún Jesucristo no evadió, alguien dice, Jesucristo era Dios, pero estaba en un cuerpo de hombre. Es el envase que se le prestó a Dios para que se humanara a Dios en la tierra a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era Dios, pero estaba en un cuerpo de hombre, con hambre, con frío, que se dolía, que se preocupaba. Y Jesús no evadió la responsabilidad, sino que Jesús pedía fortaleza divina al Padre, hablando de Jesús humanado, del Jesús terrenal, pedía fortaleza divina al Padre para que lo fortaleciera en esos momentos de crisis y de dificultad terrenal. Porque cuando la dificultad terrenal viene, la carne se levanta y quiere opacar lo que es del Espíritu, lo que Dios quiere hacer. Por eso vemos a un Jesús orando en el Getsemaní momentos antes de ser arrestado
momentos antes de que fuese llevado a la cruz del Calvario, vemos a un Jesús de Nazaret orando en el Getsemaní diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba diciendo: me complica lo que voy a pasar. Me preocupa mi naturaleza carnal, porque dice que allí lloraba o transpiraba sudor de sangre. Me angustia en mi naturaleza humana lo que voy a vivir. Jesús oraba en el Getsemaní. Pero al final, entendiendo que lo que tenía que hacer era mayor, Él decía: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Tú crees que la iglesia que fue perseguida en Roma en su carne no quisieron huir de ese lugar? ¿Tú piensas que no quisieron huir quizás del Coliseo romano y dijeron: yo hoy no quiero ser alimento para leones? ¿Tú crees que en su humanidad no lo pensaron? Claro que lo pensaron. Pero ellos entendían que Dios los había traído para ese momento. ¿O piensas que la muerte de ellos quedó impune? ¿Tú crees que el sacrificio de ellos no impactó la vida de nadie más? ¿Tú piensas que no habían personas observándolos? ¿Tú crees que el sacrificio tan grande que estuvo dispuesto a hacer este hombre que relata la historia llamado Policarpo, quemado en la hoguera, ¿tú crees que no fortaleció la fe de quienes estaban ahí? Fueron puestos como ejemplo. Quizás los otros cristianos que estaban allí desanimados y al ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos hombres de Dios, los tienen que haber visto y tienen que haber dicho: wow, qué convicción, qué certeza, qué seguridad, qué firmeza en el Señor. Nada los atemorizaba, no tuvieron miedo a la muerte, no tuvieron miedo al fuego, no tuvieron miedo a las lanzas, no tenían miedo a nada. ¿Tú crees que eso no golpeaba la vida de aquellos que estaban cuestionando si servir o no al Señor? Por Dios, esto es real. Ellos estaban dispuestos a morir. ¿Por qué alguien moriría por algo que no es verdadero? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a morir por algo que no era real, que no tenía sentido? Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían quién era Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo era fiel y sería fiel aún después de la muerte. Él había prometido que moriría y resucitaría. Y Él lo cumplió. Su palabra lo establece así. Por lo tanto, todos aquellos que siguieron después de Cristo y que fueron perseguidos, ellos sabían en quién creían. Por lo tanto, no había nada que pudiese ponerse delante de ellos que los hiciera menguar en su fe. Pregunto yo en esta mañana, ¿la iglesia de esta generación saben cuál es el Dios al que están sirviendo? ¿Sabemos quién realmente es Jesucristo? ¿Tenemos la seguridad que Jesucristo está con nosotros? ¿Tenemos la certeza de que nada de lo que hagamos por Cristo quedará en vano? Sabemos que el Señor es el Dios de nuestra familia, que Él es el Dios que nos sustenta, que nos sujeta. ¿Sabemos que Dios es real? La iglesia naciente tenía esa convicción. Y le digo algo, hermano, a nosotros nos falta esa convicción. Nos falta esa seguridad. Porque si no, muchas cosas serían distintas en nosotros. A veces somos vencidos por la carne. Nuestra naturaleza nos vence, nos apaga. Cuando Dios quiere hacer cosas mucho más grandes con tu vida, con nuestra vida. Me impacta, hermano. Yo a veces me siento avergonzado del nivel de fe que podemos tener en relación a la fe que estos hombres tenían. Eran hombres de sacrificio. Hombres que no bastaba el ser buenos vecinos, el ser buenos esposos, ser buenos padres. Los hombres estaban dispuestos a dar su propia vida por Jesús. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por el amor a Cristo? Días atrás me gozaba porque una joven la enviaban como misionera al extranjero a predicar. Ella renunció a lo que ella quería, quizás, a lo que su naturaleza humana hubiese esperado, deseado, renunció a sus planes, a sus anhelos personales y se dispuso a ir a una nación desconocida para hablarle a alguien,
Alguien que está a lo mejor en la orilla de la calle, a la orilla de la vereda, o a la persona que vende el pan de otra nación, decirle: Jesús te ama, hay esperanza, esto no es todo, hay una vida después de esta. No creas todo lo que te dicen o te muestran, hay un Dios en los cielos. Se fue. Y se fue a otro lugar a predicar del Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros vemos esas decisiones, esas convicciones, deberíamos muchos, y no quiero dañar a nadie, pero muchos deberíamos sentirnos avergonzados, porque siempre ponemos nuestros deseos, nuestras prioridades, lo que nosotros queremos hacer. Y cuando hablamos de lo que Dios quiere hacer, a veces pareciera que no tuviese lugar en la agenda de nuestra vida, cuando no hay una honra más grande que servir al Señor. ¿Qué puede ser más grande que eso? Si todo lo que hagamos aquí se va a quedar. Lo he predicado miles de veces. De aquí no sacas ni un título de esta tierra. No sacas ni tu casa, ni tu perro, ni tu árbol. Nada sacamos de aquí. Entonces no debería ser servir al Señor, predicar a Cristo, que Cristo nos use para su gloria. No debería ser nuestra mayor prioridad y anhelo en nuestro corazón. Entonces la obediencia no lo es todo. También esto conlleva un sacrificio y una renuncia. La Biblia dice que el Señor se entregó a sí mismo como una ofrenda. Se entregó. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, que no ayunas? ¿Te fijas que entre más pasa el tiempo en la vida cristiana, más perezosos nos ponemos? ¿Cuánto tiempo que no ayunamos? Que no ayunas. Yo sé, hay iglesia, hay hermanos, que cada uno busca su forma de buscar la intimidad con Dios, pero ¿cuánto tiempo que no sacrificamos nuestra carne? Esos días cuando ayunabas, cuando andabas con alabanza todo el día y andabas como en el aire, así sentías la paz de Dios. Y estabas en la comunión con Dios y veías todo diferente. No importa la carga que venga, soy hijo y hija de Dios. Me siento enfermo, me siento enferma, no importa. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Y esos días tú ayunabas y todo era diferente. Andabas con una paz increíble. Hoy día tú y yo necesitamos el cheque para sentirnos con paz. Necesitamos ver la despensa llena para sentirnos con paz. Hoy día necesitamos ver que todas las cuentas del mes se pagaron y están ordenadas para poder sentarnos en una silla de nuestra casa y decir: siento paz. Estamos buscando la paz en otros lugares, cuando la verdadera paz solo proviene de Dios. Nadie te dará más paz a tu corazón que Dios. Y si estamos buscando paz en otros lados, entonces nos hemos desenfocado. Porque la paz en el creyente no viene de afuera, viene del cielo. Viene del Espíritu Santo que está en tu corazón. Entonces el servir a Dios requiere obediencia y sacrificio. Y si Él renunció a todo siendo Dios y se sacrificó por tu vida, por nosotros, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacer hoy día por su obra? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, que nos das, en donde tu palabra es ministrada, Señor, y tu voz es oída, Señor, en este lugar. Te lo agradecemos y te pedimos, Señor, que trates con nuestro corazón, con nuestra vida, con tu iglesia. Vuelve nuestro corazón a ti, Señor.
Vuelve nuestro corazón a ti. Vuelve el corazón de la iglesia de esta generación a ti. Anhelamos tu presencia, anhelamos gemir en tu presencia. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Puedo sentir tu amor y tu gran misericordia. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Trata con tu iglesia. Trata con tu iglesia, Señor. Trata con tu pueblo, Señor. Aleluya. 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 Aleluya.